El Club Dante, de Matthew Pearl. Track 18. Necesito el nombre de un poeta para vender un libro así a este público de asnos, había replicado Fields a las apocalípticas advertencias de Lowell sobre la ceguera de Estados Unidos respecto a Dante. Siempre que Fields se proponía apartar a sus autores de un proyecto arriesgado, invocaba la estupidez del público lector. A lo largo de los años, Lowell había insistido muchas veces a Longfellow para que tradujera el poema tripartito, incluso amenazándolo una vez con hacerlo él mismo, algo para lo que carecía de fuerza interior. Ahora no podía dejar de ayudar. Después de todo, Lowell era uno de los pocos eruditos norteamericanos que sabían algo de Dante, incluso parecía saberlo todo. Lowell detalló a Holmes de qué forma tan notable Longfellow estaba captando a Dante, a juzgar por los cantos que le había mostrado. Nació para esta tarea, estoy convencido, Wendell. Longfellow estaba empezando con el paradiso, luego pasaría al purgatorio y finalmente al infierno. ¿Va para atrás?, preguntó Holmes intrigado. Lowell asintió y se sonrió. Me atrevería a decir que nuestro querido Longfellow quiere asegurar el cielo antes de mandarse a sí mismo al infierno. Yo nunca recorrería el camino para llegar a Lucifer, dijo Holmes refiriéndose al infierno. El purgatorio y el paraíso son todo música y esperanza, y te sientes flotar hacia Dios. Pero el horror y la barbarie de esa pesadilla medieval. Alejandro Magno debería haber dormido con este libro bajo la almohada. El infierno de Dante forma parte tanto de nuestro mundo como del inframundo, y no debería eludirse, dijo Lowell, sino más bien compararse. Alcanzamos las profundidades del infierno muy a menudo en esta vida. La fuerza de la poesía de Dante resonaba más en quienes no profesaban la fe católica, pues sería inevitable que la teología del autor se prestara a equívocos entre los creyentes. Pero, para los más distantes teológicamente, la fe de Dante era tan perfecta, tan firme, que un lector se sentiría captado por la poesía como para tomarla muy a pecho. Por eso Holmes temía al Club Dante. Temía, en efecto, que abriera la puerta a un nuevo infierno, avalado por el puro genio literario de los poetas, y peor aún, temía que él mismo, tras una vida huyendo del diablo, predicando por su padre, se mostrara parcial rechazándolo. En el estudio de Elwood, aquella noche de 1861, un mensajero interrumpió el té del poeta. El doctor Holmes supo sin la menor duda que era un telegrama que se había dirigido a sí mismo desde su casa, en un alarde de complejidad, informándose de la muerte del pobre Wendell Jr. en algún campo de batalla helado, probablemente por agotamiento. Esta era la explicación en la lista de bajas. Holmes encontró que, muerto por agotamiento, era la más terrible y lo más vivido. Se trataba, en cambio, de un sirviente enviado por Henry Longfellow, cuya propiedad, la casa Craig, estaba a la vuelta de la esquina. Una simple nota solicitando la ayuda de Lowell en algunos cantos ya traducidos. Lowell persuadió a Holmes de que lo acompañara. Tengo tantos asuntos entre manos que me aterra una nueva tentación, dijo Holmes, riendo al principio. Temo contraer su dantemanía. Lowell convenció a Fields de que se ocupara también de Dante, aunque no era especialista en cultura italiana. El editor contaba
un útil conocimiento del idioma gracias a sus viajes de negocios. Tales viajes obedecían más a su placer y al de Annie, pues era escaso el comercio de libros entre Roma y Boston, y ahora se sumergió en diccionarios y en comentarios. El interés de Fields, como le gustaba decir a su mujer, era lo que interesaba a los demás, y el viejo George Washington Green, que había facilitado a Longfellow el primer ejemplar de Dante, mientras ambos recorrían tierras italianas 30 años antes. Empezó a parar a todo el que llegaba a la ciudad procedente de Rhode Island y le ofrecía cumplida información acerca de su tarea. Fue Fields, muy necesitado de establecer horarios, quien sugirió las noches de los miércoles para las reuniones sobre Dante en el estudio de la casa Craig, y el Dr. Holmes, muy diestro en poner nombres a las cosas, bautizó la empresa como Club Dante, aunque el propio Holmes solía referirse a las reuniones como sus seances, insistiendo en que, si uno se esforzaba lo bastante en mirar, podría encontrarse frente a frente con Dante junto a la chimenea de Longfellow. La nueva novela de Holmes le devolvería el favor del público. Sería la historia norteamericana que los lectores esperaban en cada librería y en cada biblioteca, la que Hawthorne no había conseguido hallar antes de morir, la que espíritus prometedores como Herman Melville enturbiaron con lo peculiar, adentrándose en la vía del anonimato y el aislamiento. Dante se atrevió a hacer de sí mismo un héroe casi divino, transformando su propia personalidad defectuosa a través de la jactancia de la poesía. Pero, para esto, el florentino sacrificó su hogar, su vida con su mujer y sus hijos, su lugar en la retorcida ciudad que amaba. En su pobreza y su soledad, definió su nación. Solo en su imaginación experimentó la paz. El Dr. Holmes, a su manera habitual, lo realizaría todo, todo de una vez, y después de que su novela obtuviera el apoyo nacional, entonces que el Dr. Manning y otros buitres del mundo trataran de picotear su reputación, sobre la cresta de una redoblada adoración. Oliver Wendell Holmes, con un escudo sostenido con una sola mano, podría defender a Dante frente a sus atacantes y asegurar el triunfo de Longfellow. Pero si la traducción de Dante iniciaba demasiado a prisa, una batalla que ahondara las heridas que ya estaban afectando a su buen nombre. Entonces, la historia norteamericana podría pasar inadvertida o algo peor. Holmes vio con la claridad de un veredicto judicial lo que tenía que hacer. Debía frenarlos lo bastante como para terminar su novela antes de que la traducción estuviera completada. Aquello no era el asunto de Dante, era el asunto de Oliver Wendell Holmes, su sino literario. Además, Dante, lamentablemente, había retrasado su momento varios cientos de años antes de aparecer en el Nuevo Mundo. ¿Qué podían significar unas semanas más? En el vestíbulo de la comisaría de la policía de Corn Square, Nicholas Ray miraba por encima de su cuaderno de notas, visqueando a la luz de gas tras una prolongada tarea sobre una hoja de papel. Un hombre, fornido como un oso, con uniforme añil, agitando una hojita de papel como si acunara a un niño, guardaba frente al escritorio. Es usted el patrullero Ray, ¿verdad? Soy el sargento Stoneweather. No quisiera interrumpirlo. El hombre se adelantó y extendió su impresionante mano. Creo que hay
que ser un hombre de temple para convertirse en el primer policía negro, con todo lo que algunos dicen. ¿Qué está usted escribiendo ahí, Rey?